a las zonas, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, ahora lo que está pasando en Israel claramente puede pasar acá. Ellos estaban en una libertad absoluta, sin barbijo en espacios cerrados. Nunca alcanzamos ese punto de gracia que alcanzó Israel, ¿no? Muy lejos de eso. Pero mira lo que pasó. Mirá lo que pasó. Está Diego Mintz con nosotros en vivo desde Israel, periodista que vive allí, porque nos va a informar sobre esta nube que aparece en un horizonte tan claro que tenía Israel respecto a la pandemia. Diego, ¿cómo te va? Hola Daniel, bien, buen día para ustedes. Y sí, como bien decís, hace 10 días, exactamente el 15 de junio, fue el día que se habilitó a no usar más el barbijo en prácticamente todo el espacio público, tanto abierto como cerrado. Y desde ayer al mediodía volvió el barbijo al espacio cerrado, a los medios de transporte, a oficinas, escuelas. Así que es un pequeño paso para atrás y todo gracias a, como bien decían, la variante India, que ayer nos dio más de 200 contagios, 150 en lo que va del día de hoy, un número bastante alto considerando que los sábados se suele testear menos en Israel. Y de 200 infectados activos hace una semana pasamos prácticamente, debemos estar superando los 1000 ahora. Si bien los números asustan por la comparación, desde el Ministerio de Salud tratan de llevar tranquilidad diciendo prácticamente no hubo nuevas internaciones, no hubo muertos desde hace prácticamente 2 semanas, que no hay muertos por coronavirus en Israel, y esto está bastante localizado, especialmente en 2 ciudades, Modín y Binyamina, que son los 2 lugares donde aparentemente llegaron infectados con la variante Delta desde el exterior del país, no hicieron el aislamiento que deberían haber hecho y la variante se fue expandiendo lentamente a través de gente o no vacunada, jóvenes menores de 16 años, o bien gente que sí estaba vacunada pero que no tiene síntomas. Diego, ¿nos esperás un minuto en línea? Vamos a los títulos de 10:30 y volvemos con vos. Sí. Por favor. Gracias. A partir de hoy hay nuevas restricciones para los argentinos que regresen al país. El nuevo DNU presidencial restringe el ingreso de pasajeros de 2.000 a 600 por día y a partir del 1 de julio y hasta el 31 de agosto todos los que lleguen a la Argentina tendrán que aislarse y cada jurisdicción deberá decidir si la cuarentena la harán en hoteles o en sus domicilios. Las fronteras para los extranjeros continuarán cerradas. Continúa la búsqueda de 159 personas desaparecidas tras el derrumbe del edificio Miami. Las autoridades declararon el estado de emergencia en Florida. De ese modo, los servicios de emergencias podrán sumar más recursos para buscar a las personas que se encontraban en los departamentos cuando se desmoronó la estructura. Hasta el momento hay 4 fallecidos y entre los desaparecidos 9 son argentinos. En la ciudad, a partir de la próxima semana, volverán las clases presenciales para todos los niveles. Horacio Rodríguez Larreta anunció una flexibilización de las restricciones por el coronavirus que regirán a partir de este fin de semana. El plan es que los alumnos de secundario recuperen las clases totalmente presenciales desde el lunes 5 de julio. Además, habilitaron que bares y restaurantes funcionen puertas adentro con una ocupación máxima del 30%. Lo mismo sucederá con los gimnasios y salones de fiestas. San Luis continúa la búsqueda de Guadalupe a 12 días de su desaparición. Ayer una perra del Grupo Alcohol marcó una vivienda y una supuesta mancha de sangre en la manzana E del barrio en la que la pequeña de 5 años fue vista por última vez. Por su parte, la Policía Provincial volvió a desplegar un amplio operativo de rastrillaje que se trasladó a Potrero de los Funes, donde la infantería y los bomberos revisaron descampados. Balearon el helicóptero en el que viajaba el presidente colombiano Iván Duque al momento de aterrizar en el aeropuerto de Cúcuta. El Black Hawk en el que se trasladaba el mandatario y su comitiva fue atacado con disparos de fusil. Por el atentado no hubo heridos y el presidente resaltó que los narcotraficantes y los terroristas no lo van a amedrentar. Bueno, muy bien, estábamos con Diego Mintz en contacto, en vivo desde Israel, contándonos cómo está viviendo ese país, este pequeño brote, por llamarlo, tampoco 200 casos para una población de casi 10 millones de habitantes. Sí, no es tanto, pero... No es mucho, pero habían salido prácticamente de la pandemia y de alguna manera esto es un llamado de atención. Diego, ¿qué decisión tomó el gobierno de Israel respecto a la llegada o salida de pasajeros del país?
que es algo que en la Argentina se puso muy duro en estos días. Bueno, en este momento no va a haber límites a la cantidad de pasajeros que pueden entrar, pero sí no puede entrar el turismo, solamente entran ciudadanos israelíes que salen del país o familiares directos de ciudadanos, y son muy raros los casos de personas que ingresan al país que no cumplen con estas condiciones. De todas maneras, es obviamente obligatorio el testeo al llegar al aeropuerto y dependiendo del país de donde se llega, hay que hacer aislamiento, a pesar de que quieren imponer el aislamiento obligatorio desde todos los destinos. Todavía esto está en discusión. La semana pasada hubo una situación en la que el aeropuerto se vio colapsado por la cantidad de gente que ingresó, porque a pesar de que solamente entran israelíes o familiares de israelíes, entraron más vuelos juntos de lo que estaba preparada la empresa que hace los test en el momento, por lo cual se dejó pasar a la gente sin hacerse test. Si bien no se sabe si esto tuvo alguna incidencia en el brote que estamos viviendo, en el mini brote, para ser generosos, esto trajo cola y varios ministerios y varias partes del gobierno están trabajando para que esto no vuelva a suceder. Se reforzó la cantidad de gente que hace test en el aeropuerto, se reforzó las medidas, incluso el ejército tenía una unidad de testeo y de investigación epidemiológica que pensaban devolver a la autoridad civil este trabajo, esta tarea, y el ejército decidió mantener el trabajo. El ministro de Defensa ordenó que sigan con la tarea por si las dudas, pero para que se den una idea de cómo la vida todavía se mantiene en cierta normalidad, esa pequeña normalidad que habíamos recobrado. Ayer fue el desfile o la marcha del orgullo LGBT en Tel Aviv y se estima que hubo más de 100.000 personas, todos al aire libre, por supuesto, probablemente con muy pocos barbijos, pero de todas maneras no se canceló este evento y se cree que no va a traer una gran, consecuencia epidemiológica, porque la mayoría de los adultos están vacunados, y desde que empezó este mini brote, desde que se empezó a hablar de tal vez multar a los padres de los menores de 16 años que no autorizan a vacunar a sus hijos, empezaron a correr a vacunar a los hijos, efectivamente los menores de 16, que desde hace un mes que pueden vacunarse gracias a la autorización de la vacuna de Pfizer que recibió de parte de la FDA en Estados Unidos. Hay países que han avanzado muchísimo con la vacunación, como Israel, y llegan al 60%, como está Israel, de las personas ya vacunadas con las 2 dosis, pero les cuesta pasar ese techo, no por falta de vacunas, sino por falta de personas con vocación de vacunarse. ¿Esto está pasando en Israel o sigue avanzando el plan normalmente? No, lo que se estima es que Israel tiene una población muy joven, mucha cantidad de gente que no se puede vacunar por una cuestión de edad, y por eso es que no se puede avanzar más. No queda a quien vacunar de alguna manera. Y por supuesto, por un lado, tenemos la suerte de que esta esta pandemia parece ser menos nociva para los menores, por lo cual si bien pueden contraerla, pueden llegar a contagiarla, pero no tienen, en la mayoría de los casos no tienen resultados graves ni síntomas graves. De todas maneras es muy difícil controlarlo desde ese lado, y no hay perspectiva de que se vayan a poder vacunar menores de 12 años.